Buenos días. Nosotros vamos a presentar lo que es endocrinología de órganos involucrados en la reproducción. El equipo está conformado por López Humano Valeria, Rangel Cerón Dexter Colin, Tapia Hernández Fernanda Elizabeth y Villalba Castillo Montserrat Magali del quinto semestre, grupo 2. Comenzaremos hablando sobre la endocrinología de la reproducción. La reproducción es una secuencia de eventos que comienza con el desarrollo del sistema reproductivo en el embrión. Luego de su nacimiento, se produce un estado de aparente quietud o latencia hasta la pubertad, en donde el animal debe alcanzar el tamaño y peso adecuados para enfrentar así un estado de futura madurez sexual. Las hormonas que intervienen en la reproducción se dividen en primarias y metabólicas. Los prostanoides son metabolitos obtenidos del ácido araquidónico a través de la vía metabólica conocida como ciclooxigenasa. Entre ellos puede mencionarse a la prostaglandina F2-alfa, sustancia con actividad marcada sobre el control del ciclo estral. Su mecanismo de acción se halla estrechamente relacionado con receptores específicos de membrana. Ahora les hablaremos acerca del sitio de producción de prostaglandina F2-alfa por parte del útero. Para comprender la producción de prostaglandina F2-alfa debemos de saber que en el estro hay una disminución de progesterona, lo que hace que haya un aumento en los estrógenos y posteriormente un pico preovulatorio de la hormona luteinizante, para dar paso a la ovulación. Si la hembra queda gestante, debe haber un reconocimiento maternal de la gestación, que se produce en cerdas al día 12, yeguas día 14 y bovinos día 16. De este modo se mantiene el cuerpo lúteo activo durante la gestación y hasta el parto. Si la hembra no quedó gestante, la prostaglandina F2-alfa va a actuar para la luteólisis. Este esquema ilustra la producción de prostaglandina F2-alfa. Como ya mencioné antes, si al día 12, 14 o 16 después de la ovulación no se da la gestación respectivamente en cada especie, el hipotálamo producirá oxitocina que es secretada por la neurohipófisis. Esta oxitocina, señalada en color café, va a actuar sobre el endometrio para que éste produzca la prostaglandina F2-alfa, señalado en la línea azul, la cual va a actuar sobre el cuerpo lúteo transformándolo en un cuerpo blanco o cuerpo albicans. A esta transformación se le conoce como luteólisis. Al comenzar esta luteólisis, el cuerpo lúteo también produce oxitocina que actúa en el endometrio para que éste produzca más prostaglandina F2-alfa, dándose así una retroalimentación positiva. Ahora, para que tanto la oxitocina ovárica como la neurohipofisiaria puedan actuar en el útero, debe de estar presentes receptores específicos, ilustrados en puntos amarillos, los cuales para este momento ya se encuentran allí, puesto que durante el estro, el folículo dominante, previo a su ovulación, secreta estradiol para que la oxitocina favorezca las contracciones uterinas y así permita el transporte de espermatozoides al oviducto. Es entonces por esta razón que en la fase lútea ya están presentes y reaccionan al pico de oxitocina que contribuirá a la luteólisis, producida por prostaglandina F2-alfa. Ahora vamos a explicar el transporte de prostaglandina F2-alfa vía sanguínea hasta llegar a cuerpo lúteo. En los rumiantes, el transporte de prostaglandina F2-alfa es vía local. Para que exista la producción de prostaglandina F2-alfa, primero debe presentarse un pico de oxitocina producido por hipotálamo y adenohipófisis. Posteriormente, la prostaglandina F2-alfa viajará por vena uterina y a través de difusión llega a la arteria ovárica hasta el ovario.
en donde se va a unir a los receptores específicos de la membrana de las células luteales y va a provocar la luteólisis, transformando al cuerpo lúteo en un cuerpo albicans, el cual es un cuerpo no funcional. La producción de prostaglandina F2-alfa va a comenzar entre los días 16 y 18 del ciclo estral. En equinos el transporte de prostaglandina F2-alfa será vía sistémica. Aquí la prostaglandina F2-alfa que es producida en el útero va a viajar por vía sistémica hasta llegar a ovario, en el cual se va a unir a los receptores específicos de la membrana plasmática de las células luteales. Pero para que se produzca la luteólisis debe existir una retroalimentación positiva de oxitocina y prostaglandina F2-alfa. Esta retroalimentación va a generar pulsos de prostaglandina F2-alfa, ocasionando la luteólisis y transformando el cuerpo lúteo en un cuerpo albicans. La producción de prostaglandina F2-alfa va a ser entre los días 13 y 16 del ciclo estral. En las cerdas el transporte de la prostaglandina F2-alfa se va a dar por las dos vías, tanto la local como la sistémica. Por la cercanía de los vasos sanguíneos uterinos y ováricos permite el transporte local o difusión de esta hormona, pero también puede actuar a través de la vía sistémica debido a que la prostaglandina F2-alfa solo es parcialmente metabolizada después del transporte a los pulmones. En el cuerpo lúteo de las cerdas, la oxitocina se va a encontrar en mucha menor cantidad que en los rumiantes. Por eso es que esta es estimulada por la prostaglandina F2-alfa desde hipófisis posterior, por lo que se dice que existe una retroalimentación positiva entre el útero y la hipófisis. La producción de prostaglandina F2-alfa se va a dar entre los días 12 y 16 del ciclo estral. Ahora hablaremos de las funciones de la prostaglandina F2-alfa en las diversas etapas fisiológicas de las hembras domésticas. Las más típicas son relajación y contracción de diferentes músculos lisos. También modulan la actividad neuronal al inhibir o estimular la liberación de neurotransmisores. También sensibilizan fibras sensitivas a estímulos dolorosos o inducen acciones centrales como la generación de fiebre o inducción al sueño. Asimismo, regulan la secreción y motilidad gastrointestinal, el transporte iónico en el riñón y la actividad de las plaquetas en sangre, así como la homeostasis. También están envueltas en los procesos de apoptosis, diferenciación celular y oncogénesis. Tanto la prostaglandina E2 como la prostaglandina F2-alfa se encargan de la regulación de la secreción de gonadotropinas. En el ovario, la concentración de PG dentro de los folículos aumenta a medida que estos maduran. Particularmente, la prostaglandina F2-alfa genera contracciones en la musculatura lisa uterina al mismo tiempo que provoca la apertura del cuello. Asimismo, es la encargada de regular la duración del cuerpo lúteo, ya que se considera que induce la luteólisis del mismo. Estas sustancias tienen la capacidad de regular la vida del cuerpo lúteo. La prostaglandina F2-alfa estimula la actividad contráctil del músculo liso uterino en diferentes especies animales. En bovinos y ovejas la concentración de receptores FPNO cambia. En los cerdos, PGF2 actúa mediante un mecanismo sistémico y local para inducir la luteólisis. En cerdos, la activación de la FPR por PGF2 en un CL sensible inicia una cascada de eventos intracelulares que resultan en luteólisis con un cambio en la regulación de varias vías por PGF2 tales como estradiol, intralúteo y producción de progesterona y señalización, como se ha descrito en bovinos, posiblemente la producción de endotelina 1 y proteína quimioatrayente de monocitos.
Continuamos hablando de las funciones de la prostaglandina F2-alfa. Esta es responsable de inducir la leuteólisis hacia el final del diestro o la gestación en distintas especies. Cuando son administrados en la segunda mitad de la gestación, promueven una regresión lútea. Producen un descenso de la progesterona plasmática e impulsan las contracciones del miometrio conjuntamente con la oxitocina. Esto lo que provoca es un aborto o la reabsorción de los fetos. Una vez terminada la gestación, la liberación de esta hormona desde el miometrio induce la regresión del cuerpo lúteo y la liberación de oxitocina. Ahora hablaremos de las diferentes funciones de la prostaglandina F2-alfa durante el ciclo estral. Como ya lo hemos comentado, el ciclo estral está regulado por muchas hormonas, incluyendo la prostaglandina F2. Esta tiene la capacidad de regenerar el cuerpo lúteo. Es por ello que se utiliza de forma rutinaria para la sincronización de estros en el ganado. Hablando de la especie de cerdos, durante la fase lútea, en el día 15-16 del ciclo estral, la prostaglandina F2 causa una disminución de la producción de progesterona y causa una regresión estructural del cuerpo lúteo. Dividiéndonos en especies, podemos decir que en los bovinos la luteólisis involucra dos fases de secreción uterina de prostaglandina F2. Estas difieren en el pulso de la magnitud y ocurren aproximadamente cada 12 horas. En el caso de los cerdos, no hay muchos datos. Se puede decir que los pulsos de prostaglandina F2 uterina generalmente ocurren en intervalos de 6 a 8 horas. Cabe destacar que la eficacia luteolítica de la administración de prostaglandina F2 se ha investigado. Principalmente se investiga la relación durante el ciclo estral con el objetivo de desarrollar un protocolo de sincronización de estro y ovulación para esta especie. Hablando de los pulsos de la prostaglandina F2 uterina en cabras, se puede decir que hay un aumento gradual en la magnitud de los pulsos. Un ejemplo de esto podría ser el caso de las yeguas. Dependen de un proceso lúteo durante los primeros 170 días de gestación. También los bovinos entran en este ejemplo, ya que son dependientes del cuerpo lúteo durante los primeros 200 días de gestación. Las cabras y los cerdos requieren un cuerpo lúteo funcional durante toda su gestación, mientras que en otras especies, la fuente de progesterona varía con las distintas etapas del desarrollo embrionario. Para concluir con las funciones de la prostaglandina F2-alfa, podemos decir que una vez que se llega al término de la gestación, el cortisol fetal se encarga de dar comienzo al parto. Este posiblemente mediante la estimulación del eje hipotalámico y la conversión de progesterona en estrógenos. Estos funcionan a la par junto con la oxitocina y la prostaglandina F2-alfa. Cabe señalar que terminando la gestación, la liberación de prostaglandina F2-alfa existe desde el miometrio. Esta induce a la regresión del cuerpo lúteo y a la liberación de oxitocina. Luego de la liberación de oxitocina, se da el acontecimiento de la involución uterina. A la par, se produce un aumento de la prolactina. Esta con el fin de empezar con la lactancia.